otros serán pues el magnesio, el calcio, el fósforo. Antes los hacíamos, no están en el sílabo ahora, pero bueno, nos hemos ampliado un poquito más lo que es el sodio y el potasio. Tratamiento frecuente, y el potasio es a dónde, en relación al sodio, es al intracelular, y sobre todo en el músculo estriado. Entonces, las complicaciones de una hiper o hipopotasemia se van a reflejar sobre todo en la conducción cardiovascular. ¿Por qué? Porque es un músculo especializado, ¿sí? El corazón es más que un músculo especializado. Vamos a tener manifestaciones musculares, ¿no? Debilidad, de repente, respiratoria, porque la trastorno decía severo, porque son los músculos accesorios los que nos hacen la respiración. Y obviamente, la que tenemos mucho cuidado es el corazón. Por eso la importancia de este trastorno, tanto para arriba como para abajo. Sabemos que es el intracelular, el potasio. 98% se encuentra dentro de la célula. Y sobre todo en el músculo, 80%. Y el resto está en el hígado, en el hueso, la piel, y el 2%, que equivale al 4% como el promedio, de 3.5 a 5 es el valor. Alguna literatura te dice 5. No vamos a discutir por ahí, pero 4.5 sí, está como más utilizado. Y el 2% está en el extracelular. ¿Y cuál es el que medimos? Es el extracelular. O sea, pequeños cambios en esto producen grandes alteraciones. ¿No? Si esto está en la masa muscular, ¿de qué depende entonces? De la masa muscular de la persona, la concentración. Entonces, el varón, que tenga más joven de relación al anciano, que tiene más masa muscular, va a tener una concentración de potasio más alta. Se dice que es entre 150 miliequivalentes en intracelular, ¿no? Y el potasio corporal es aproximadamente 50 miliequivalentes por kilogramo de peso. En este caso, dejemos 70, por ejemplo, 135. Vamos. El potencial de membrana de reposo debe de la concentración del sodio y del potasio, ¿no es cierto? Y en este caso especialmente depende de la bomba sodio-potasio ATPase, ¿qué hace? ¿Qué? Ya nos han mencionado sus compañeros, ¿no? Están los 2 sodios y 2 potasios para depender de los estimulantes beta-adrenérgicos y de la insulina, sobre todo en estado fisiológico. Entonces constantemente está movilizando y metiendo al potasio al intracelular para mantener las concentraciones mencionadas en estos valores, a consecuencia de la regulación del riñón. Esto incluye 150 equivalentes al intracelular, que corresponden al 98%. ¿Sí? Vamos a ver por qué en el examen se confunden. El potasio es intra. Pero a veces están que dudan ahí. ¿De qué depende todo? Ingesta, 2%, potasio plasmático es el que se dosa, el que se mide. ¿Y por dónde se pierde? En la orina, el 80%. Es así que en nefrología, o en el paciente con daño renal, toma importancia pues el potasio. De nosotros es digamos, el que nos hace corretear las guardias. Porque si es un paciente con potasio elevado, vamos a tener medidas de emergencia que vamos a hacer, pero al final tenemos que, si es un paciente con insuficiencia renal, ¿no? O que está debutando, ¿no? Muchos pacientes, y la mayoría, siguen ingresando a diálisis, debutando en emergencia. Muy pocos no quieren aceptar el daño de que están enfermos y al final viene el último. Entonces, como el 80% se elimina por la orina y este paciente o deja de orinar, ¿no? Ya no tiene flujo urinario, o conservando el flujo urinario como el paciente diabético que orina y entra orinando, solo que está hematizado por el síndrome nefrótico que es característico de él, ¿no? Pero ya no elimina potasio. Si bien se filtra y se elimina por porción tubular el potasio, pero ya no tiene esas funciones. Entonces el 80% de orina, o deja de orinar, o orina, pero tomamos reducción, ¿ya? Y entonces no eliminará el potasio. 15% en las heces. Sucede que pacientes van a emergencia
ha venido por diarreas. 15% se pierde por las diarreas, desde ya ha dializado, ya el potasio está dentro de parámetros. Segundo, ha tenido diarreas. Entonces, pero igual le vamos a hacer una electrolito, no voy a decir que tenga hipercalemia. Perdón, se acaba de dializar y encima tiene diarrea. Entonces no tiene sentido, entonces es un médico internista, ¿no? De emergencia. Entonces, pues, tenemos que saber por dónde se pierde, por ahí. Y el daño renal, pero ya deslizó y encima tiene diarrea, se perdió. Y que alguna vez decía, una pregunta me hizo un compañero, no, si estás en potasio alto, ¿qué medidas podemos hacer? Lo mismo, no es máquina de diálisis. Claro, vamos a ver la medicación, pero así a grosso modo, ¿qué puede ser? Diurético, porque habrá querida. Vamos a suponer que no ha funcionado. ¿No? Porque aquí la voy a bajar. Perfecto, luego no se mide. A veces esto provocarle diarreas. ¿Cómo se llama? ¿Lactar? No. Pero no leche de magnesio, porque el magnesio fija el potasio. Cualquier otro gastante use, pero no leche de magnesio. Porque el magnesio, si tú tienes hipomagnesemia y hipocalemia, nunca vas a corregir tu hipocalemia hasta que no puedes hacer. Y también era tu pregunta, eso, sudoración. Un sitio, un ambiente que suda mucho, pierdes también por el sudor, pero no van a ser hipocalemia, porque ya transpirar no sé cuántos litros de sudor para tener una hipocalemia. Entonces aquí una vez más, para ver la bomba sodio potasio TPasa, esto ya se nos pregunta, ¿no? Mete 2 potasios y saca los sodios. Eso es lo normal. ¿Y qué va a depender de estimulantes beta-adrenérgicos? No, insulina depende de la concentración. Y esta insulina nosotros la usamos para el manejo del potasio de glicosas de las personas. Porque no hay potasio intracelular. Hace poco tenía un paciente con una análisis periódica hipopotasémica. Uno de 100.000 pacientes. Y le tocó a él. Mucha suerte, ¿no? No puede hacer ejercicio, tiene que comer muchos alimentos ricos en potasio. No puede tener bebidas alcohólicas, no puede consumir carnes glucémicas altas, porque se genera la insulina mete el potasio al intracelular y se paraliza. Y si es severo, puede hacer una parálisis de pero tampoco es malo, ¿no? En época de crecimiento nos sirve para, ¿no?, síntesis de proteínas, glucógeno, y para el crecimiento, sobre todo en los pequeñitos, ¿no? Tiene que tener buena cosa de potasio, ¿no? Pero nos sirve mucho, ¿no?, para el crecimiento muscular, por tanto los músculos, el crecimiento muscular también el músculo cardíaco, ¿no? Y ahí es donde el potencial de acción es para cada estilo. Pues ya lo hemos resumido. Ingesta, que hemos visto distribución transcelular, o sea, distribución intracelular y eliminación renal. Esos son los mecanismos de equilibrio del potasio. Pero hablan de un mecanismo que ha tomado un poquito de relevancia esto. FIT-J. Lo pongo siempre, ¿por qué? Porque a veces no sabemos cómo se regula, no solamente por las heces. Parecidamente también a nivel intestinal. ¿Se recuerda ya por eso? Ese mecanismo hace que aparentemente haya sensores a nivel intestinal y por sí solo comienza a no absorber el potasio, por la que esta concentración elevada se elimina. Entonces no reemplaza por seguro a los otros, o sea, es otro mecanismo de control. ¿Sí? Bien, ¿por dónde se absorbe el potasio? Vía intestinal, obviamente, ¿no es cierto? Ya que hemos visto por dónde se elimina. Y luego tenemos unos requerimientos de potasio, son 1600 a 2000, ¿no?, por miligramos, o una ingestión diaria suele ser más o menos entre 50 o 100. ¿Han escuchado que nos dicen con temperaturas? Cuando un jugador de un
carga de potasio se va a detectar más o menos en 6 a 8 horas en un paciente normal. ¿No? Una solución de 40 miliequivalentes de potasio en el volumen de líquido celular más o menos de 14 litros, corresponde a un adulto de 70 kilogramos. ¿No? Este aumenta una concentración de 2.1 miliequivalentes, si el potasio permanecería en el compartimiento extracelular. ¿No? Pero, ¿no? A 2.9. Pero pues el riñón se encarga de detectar exceso. Y no solo el riñón, es el mecanismo intestinal, feed-forward, que se controla de eliminar el excedente. Tenemos entonces estas bases. Esto ya tiene que saber, ¿no? Extra, cuánto se tiene por señores. El requerimiento mínimo menos variable es el requerimiento que aceptamos, pero es variable. Lo que les decía, en condiciones fisiológicas, ¿quiénes se encargan de regular? Insulina, agonistas alérgicos y la aldosterona. En caso de fisiología, han hablado de acidosis, ¿no? De la osmolalidad, entonces aquí, la osmolalidad plasmática, trastornos de ácido base, el ejercicio vigoroso, la lisis celular, van a modificar la concentración de cuestiones o de trastornos fisiopatológicos. La insulina, ¿qué hace? Mete el potasio al intracelular, estimula la trompa y hace que entonces nosotros usamos esto en trastornos de hiperpotasemia, usamos insulina para meter, pero tenemos que ponerle glucosa, es una hiperpotasemia. Entonces es un mecanismo de emergencia que lo vamos a hacer más adelante. Beta-alérgicos, como el salbutamol, mete el potasio al intracelular. Pero lo que me interesa más que todo sepan esto. Entonces los inhibidores, al revés sería, el inhibidor emite, lo que saca, lo bloquea, lo bomba. Y la aldosterona tiene el efecto, ¿no? Más allá, que hace que regule la eliminación del potasio, ¿no? A nivel tubular, pero también mete potasio al intracelular en menor cantidad. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, una elevación de los niveles de aldosterona, el hiperaldosteronismo, ¿no? Causa hipopotasemia. El hiper causa hipopotasemia, el hipoaldosteronismo causa hipopotasemia. Acá está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ingiere por la dieta, absorción intestinal, va al fluido extracelular y de acá se va dosando. ¿Quiénes van a meter la intracelular? Insulina, aldosterona, hormonitas beta-alérgicos. Y van ya sacados alfa o bloqueantes, beta, ¿no es cierto? Y este mecanismo que es un sensor, y que va a hacer que el exceso también se va a eliminar. Repito, no reemplaza los mecanismos, es un mecanismo más. La acidosis metabólica, así resumido, ¿qué hace? ¿No? Hemos dicho, acidosis viene con hiper o hipo. Hipercalemia. Alcalosis viene con hipocalemia. ¿No? Es una forma de compensación, lo que les han explicado. Entonces, de alguna manera, mete los hidrogeniones y sale potasio arrastra. Y porque dice que por cada unidad, 0.1 unidades que descienda el pH, entonces el potasio plasmático se va a reducir en 0.6. Entonces, más acidosis, entonces el potasio más a ver hipercalemia. Si tienen una acidosis sin hipercalemia, tenemos que buscar las patologías o así manejado de repente ya previamente. ¿Ya? No así la acidosis respiratoria, es menos el efecto en relación al potasio. Entonces los trastornos metabólicos son los que alteran más, no así respiratoria. ¿Ya? La alcalosis, a la inversa que el otro. ¿Ya? Quiero que ellos más. La hiperosmolaridad. ¿Por qué? Aumenta la concentración. ¿De qué está la osmolaridad plasmática? ¿La fórmula cuál es? 2 sodio más glucosa sobre 18 más urea sobre 5,6. El idiosmol, que no es la urea, sí cobra importancia. Sí. Ahora, la osmolaridad es arrastre por solvente. ¿Cómo es? Sale. Sale, lo que tiene intracelular, entonces sale. Esto también, lisis celular, obstrucción. Cuando vienen pacientes con afecciones musculares, accidentes de tránsito, traumatismo múltiples, ha habido lisis celular, que ha habido muerte celular por obstrucción muscular. Entonces, esto y un sangrado hipercalémico. Entonces, si viene un paciente de emergencia, vamos a sospechar que tiene hipercalemia. ¿No? Si el riñón también tiene algún daño, ¿no? Porque no sabe qué. ¿Sí? Es
sucede también en los tratamientos oncológicos. Aumenta el nivel calórico. El ejercicio, como decía, ese jovencito con parálisis hipopotasémica tiende a contraindicar hacer mucho ejercicio. ¿No? ¿Por qué? A la vez se llena, se estimula la salida del potasio intraextracelular y esto es una causa de disminución. Entonces, cuando se camina lentamente, el incremento de concentración de potasio plasmático es de 0.3, ¿no? Y en ejercicio vigoroso aumenta hasta 2. Esta acumulación de potasio puede ser un factor limitante, ¿no? Que da sensación de fatiga. ¿Sí? Vamos. ¿Y por dónde se elimina? Renal es extracción secreta, pues está aquí por vía, ¿no? Renal, la excreción de la gene secreta del descendente que absorbe el ascendente. Pero en el túbulo distal, ¿no? Es donde se elimina en la secreción distal. Vamos, túbulo contenedor distal y el colector se elimina. ¿Quién lo regula? La aldosterona. Ahí está. Secreta en el túbulo distal y el colector, y esta secreción depende de quién. Aldosterona. La pregunta sería, ¿no? El potasio, ¿no? A nivel tubular, la secreción depende de la aldosterona. El agente electroquímico, la concentración, el volumen urinario, si la orina no y el estado ácido básico que presenta el paciente. Entonces esta puede ser, por ejemplo, la pregunta. Y aquí está resumida nuestra diapositiva, quienes hacen entrar a la célula, la salida de la célula y la eliminación renal. Y por tanto, las conductas terapéuticas que vamos a seguir en cada uno de ellos, ¿no? Si tiene entrada y salida por una alcalosis metabólica, ¿no? El hipocalémico tiene que corregir la alcalosis, si no sigue dando potasio a la célula, ¿cierto? Si está con una deficiencia, pusieron insulina para controlar el potasio, pero no usamos dextrosa o glucosa para ver deficiencia. Entonces vienen a esto los factores. Y visto de otra manera, son las mismas causas resumidas. Y tenemos que ver también que algunos medicamentos pueden ocasionar esto. Los pacientes diabéticos, ni siquiera estadio 5, ¿no? Tienen, en la historia natural, quienes han visto ya algo de nefropatía diabética, la historia natural de la nefropatía diabética, más o menos a los 15 años de 10 a 15 años de diabetes, el paciente va a despertar hipertensión. Esa es la historia del paciente diabético. Entonces, este paciente diabético, en el transcurso de esta enfermedad, tiene diabetes y segundo tiene hipertensión, y son las dos causas del daño renal. Por eso el diabético llega más rápido a diabetes. Y encima, ¿qué tiene que tomar? ¿No? Muchas veces le dan para prevenir sus infartos, embolias, AINES. Le damos AINES, la aspirina, ¿no? Tiene hipertensión y hay caso a la 2, retiene potasio, ¿no? Espionolactona, retenedor de potasio. Entonces, tiene, por estímulo de la aldosterona, hipertensión. ¿Ya? Entonces, tenemos que preguntar siempre, por favor, ¿no? ¿Qué consume para, tanto como para la pérdida como para ganancia, ¿no? Y aquí, en los que pierden, también si tienes hipocalemia, paciente que tiene hipocalemia, puede ser que encontraste un segundo caso de una parálisis periférica hipopotasémica, pero busquemos los medicamentos que consumen y tal vez esté entrando porque hace 5 días no hace deposiciones y es una hipocalemia, los músculos del intestino están paralizados. Entonces miramos el procedimiento. Bien, ¿qué valores tenemos? 7.35, bueno, 3.5 a 5, ¿verdad? Menos de 3.5, hipopotasemia y hipocalemia. ¿Y qué ha pasado? Se ha ido al intracelular donde le corresponde, o está perdiendo por vía renal o por vía linfática. Lo más común. Hablamos de pseudo-hipopotasemia, ¿no? En caso de leucocitosis extrema. Entonces, una de ellas vemos un hemograma y termina de leucocitosis. Entonces, busquemos ahí, no voy a decir que solo sea eso. ¿Ya? Bajo contenido en la dieta, es muy poco probable, pero eso puede suceder, ¿no? Vamos a sumar muy poco de metal. Es que el potasio está en todo. A ver, dígame, ¿dónde encontramos potasio? Plátano, naranja. Las frutas, generalmente, ¿no? Naranja y plátano, ya se siempre eso ya. Todos tienen potasio. En la menor cantidad, porque, ¿no? ¿Qué más? La palta es un fruto
de año, Navidad, siempre se va. Se está en diálisis, ¿no? Los señores pasamos por su máquina y se acaba. No consuma esto, tenga cuidado. Encima, 2 días sin diálisis. Fin de semana no se dializa. Hemodiálisis hablando. Ya de peritoneal, el potasio está más bien en peritoneal bajo, así que tienes que darle suplemento de potasio. Si el diálisis peritoneal, el paciente tiene calambres, que le falta potasio. ¿Ya? Pero en hemodiálisis, siempre algún paciente puede, se nos va. Estoy en clases, tenemos luego, por favor. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene el panetón? Tiene frutos secos. ¿No? Todos comen su panetón. Champán, panetón. Chocolate, digo, champán, potasio. Chocolate, potasio. ¿Qué se come? Uvas. También potasio. Gaseosita. Tu papita con tu pavo. Se va, siempre se va. Es una pena porque es que no estaba, o sea, no estaba para irse, ¿no? Sino que va, lo visita sus compadres, sus amigos, su hijo viene de visitar. ¿Cómo le dices no? No puedo comer, tiene que tener fuerza para decirlo. Vamos. Entonces, hemos dicho ya, alcalosis metabólica, acá. Por redistribución al intracelular. ¿Quiénes redistribuyen al intracelular? Amilosis, estimulación, ya la parálisis que nos mencionaba ahorita, uno de cada 100.000. Proliferación celular, leucemia, intoxicación por varios, tratamiento de intoxicación digital y paciente. Ya no se usa mucho, no, la reducción ya no se usa en sí. ¿No? Y pérdidas digestivas. Entonces, por redistribución, ¿quiénes meten a limpio? ¿Quiénes hacen perder? Por diarrea o pérdidas cutáneas, también personas, que no es mucho lo que vamos a encontrar, o por pérdidas renales, ¿no es cierto? ¿No? Y las etiologías que podían llevarnos a estas síndrome de líder y esas cosas que son raras, pero son parte del más líder, todos musecos. Y esto resume. Al final, esto yo quisiera que más o menos por lo menos que. ¿Ya? Esto es un montón. Tenemos disminución de ingesta, claro, pero sí. Redistribución, quienes se distribuyen al intracelular. ¿Cuáles son las causas de pérdidas extrarrenales y causas de pérdidas renales? A la cabeza, diuréticos de agua. Y algunos medicamentos que hacen el también como detener, ¿no es cierto? Como los antibióticos que han sido. Las manifestaciones clínicas hemos dicho dónde está esta potasio, en el intracelular, en el músculo. Entonces la mayoría son trastornos o manifestaciones musculares. Clínicamente hablando, ¿no es cierto? Porque las manifestaciones van a ser en diferentes órganos, como vamos a ver, pero sí clínicamente que dice debilidad, decaimiento y el antecedente. ¿Es renal? ¿No es renal? Ha orinado mucho, tiene diarrea, ¿no? Leve, quítale 5 puntos. 3.5, se quita 5.3. Y así vamos produciendo, ¿cierto? Generalmente va a producir síntomas, ¿no? Los más importantes de hipotensión pueden causar síntomas cardíacos, importantes monomusculares, renales, aquí tenemos los siguientes. Cardíacas. Tienes una hipo o hiperpotasemia y tú tienes que hacer tu EKG. ¿Ya? Y no verían que todas las postas tienen EKG. O si no, no tienen gases arteriales de repente, pero un EKG no te va a faltar. ¿Ya? Entonces tú sospechas, porque si paciente renal o tiene reascopiosis, yo qué sé, entonces tú le tomas un electro. ¿Y qué vas a buscar en electro? Aplanamiento de evasión de la onda T, onda U prominente, eso ya es cuando es avanzado, descenso del segmento ST, prolongación del segmento IPR, arritmias auriculares y ventriculares. O sea, se nos puede morir. Sí, por un infarto. Neuromusculares, debilidad, astenia, calambres, parálisis y parálisis respiratoria también, cuando ya es avanzado. ¿Por qué? Porque no es respiratorio. Y dice, paciente que viene lejos, uno no viene a realizar, y encima sus dietas no dejan de comer. Pues se confían, 3-4 días sin diálisis y vienen té. Cuando entra a la unidad de diálisis, a tu servicio, sabe dónde tiene que ir, pues porque está faltando diálisis, ¿no? Y dice, me siento débil. O sea, hay todavía quienes dicen, no, anda por emergencia, que están tus electrolitos, tu urecatina, si hace mucho que va a estar alta la urecatina. Si ahora sabemos que el potasio va a estar alto, y está diciendo tengo debilidad muscular, y normal. Y regresan en los últimos, o yo no regresan, porque se mueren en emergencia. Y si tienen una hipercalemia severa y me está haciendo hacer la cola y todo lo demás.
renales, las manifestaciones podemos presentar una diabetes neurogénica, escritura de dictado celular, aumento de la producción secretaria, etc. Pero fíjense, no son muy específicas. Por eso te vas a guiar, no es tampoco difícil para que tú guíes en tu clínica. Entonces, manifestaciones sobre todo son musculares, celulares. lo que hemos oído. Pero pueden pasar el problema. Y los quistes renales simples en relación a estas, diferente a los quistes renales poliquísticos complejos. Y entre lo que yo quiero que se quede con ustedes. Ondas, pero eso es cuando aparece, cuando ya tienes una hipercalemia severa. Entonces, aplanamiento, inversión de la onda, acuérdense, T. Si está descendiendo, hay una depresión del ST, ¿no? Y en amplitud y duración de la onda T se amplía. Por la acción del intervalo PR, por cierto, se prolonga, y el ensanchamiento del pulso. Todo se va haciendo más lento. Ahora acá, cuando tienes los valores de hipocalemia, cuando la onda aparece la U, ¿sí? O ya depresión severa. ¿Sí? Y en eso vamos a basar en lo que dará. Entonces, tenemos que preguntarle a los pacientes los antecedentes previos, qué síntomas tienen, uso de medicamentos o no. Si te le preguntas a la familia, ¿qué enfermedad tiene? Diabético, hipertenso, entonces ya sabes qué es lo que puede estar consumiendo. ¿Ha tenido diarreas? Sí, copiosas. Como les decía, hace poco, hace un compañero de tu historia clínica de un señor, ¿no? Diarreas, y no tomaba ni líquidos para no tener más diarreas. Y de mentira, hace poco lo han visto. No sé si está ahí en tu historia. Y hay falla renal agudosa y no permite dinero. Criterios de ingreso de emergencia. Y como te decía, no es grave ni hablar. Porque ¿dónde vamos a corregir? Vamos a corregir la venosa. Moderada. 3 a 2.5, siempre bajamos un punto. No puedo aprender la clasificación, solo tienes que bajar 5 puntitos a cada uno, ¿no? Pero dice moderada siempre y cuando haya intolerancia oral. Porque para el leve primero vamos a corregir con vía oral. Si no tiene clínica. Ahora, si están entre 2.5 y 3.5 y no hay intolerancia a criterios de emergencia, tenemos que ver la causa desencadenante. La más frecuente pues es medicamentosa o diarrea. Tratamiento. Va a depender de los valores, ¿no es cierto? Y de la clínica de nuestro paciente. ¿Ya? Aquí nos dice, en la práctica clínica es imposible calcular. Hay fórmulas, las voy a poner, pero más que todo se dan bolos de potasio y las dosamos. Das un bolo y las dosamos. Porque muchos factores intervienen en el potasio. Peor si es renal, ¿no es cierto? Y a un renal, pues ya nunca le metas más eso. Eso se fija. Ya. Ahí está. Si existe hipomagnesemia es importante corregir. Si no, no vas a corregir tu deficiencia. ¿Ya? Y tratar la causa para que está causando esto. Aquí está la fórmula. Dice, por cada 1 miliequivalente de potasio, ¿no?, que falte para llegar a 3.5, debemos administrar 10. No tiene una ampolla de potasio. 10. Así. O sea, 1 a 1 es la corrección. ¿Ya? Y la fórmula que podemos usar, potasio ideal. ¿Cuál sería el potasio ideal? De 3.5 a 5 puntos. 4.5 a 5.5. Hasta que diga mínimo de está bien, ¿no? 4.5. Por esto esta fórmula no es muy exacta. ¿Cuál es el potasio ideal? No te dice exactamente. 4, 3.5, 5, ¿no? Sobre lo que tiene, por 0.4 y peso del paciente. ¿Ya? Mira, en leve suplementamos. Él nos dice plátano, naranja, el higo, el tomate, ya hemos visto. ¿Sí? No todos los medicamentos tienen, todos los alimentos tienen potasio. ¿No? Moderada. ¿Quién nos habla acá? Ascorbato potásico. Hace poco hicieron un estudio en los pacientes renales tratados de medicamentos, ¿no?, como suplementos, ¿no?, y otro también como bloqueantes de potasio. Al final, ¿qué les causa? Gastritis. Citrato de potasio existe en el mercado, Urositca, para las hipocalemias, pero lo usamos como preventivo de daño, preventivo de formación de cálculos renales. Es decir, citrato de potasio que evita que se nuclee. Los cálculos por oxalato, en su mayoría 80%, ácido úrico otro 15%, tienden a nuclearse. Como un vasito que pones un montón de arenilla y esta se va a nuclear, se va a agrupar. ¿Y quiénes los inhibidores de la nucleación? Es el citrato de potasio. Podríamos usar ese
usamos en estos pacientes sin ningún tipo de problema. Pero en primera instancia nos dice, primero come bastante frutero. Después esto, porque también te irrita el estómago. ¿No? Vamos. Y hipotasemia grave, pues ahí sí necesitamos intervenir. Para eso nos hablan de medicamentos. Vamos a tener acá esto, ¿ya? 20 milicavalentes de potasio, lo diluimos una ampollita. No me gusta darles la cosa porque al final nunca le cayó a mí. Y cuando comencé a hacer mis prácticas no había dónde sacar. No tiene una ventaja. Ustedes la agarran en el internet, ahí tienen todo. Pero a una ampollita, introducción salina, ya hicimos, pero no pasa por dónde. Por vía central. Causa flebis, causa irritación. Entonces ustedes están en provincia, licenciada, no sé bien poner un catéter no central, porque en internado muchos chicos quieren aprender a poner una vía central, ¿no? Les emociona eso. Y bueno, hay que saberlo, ¿no? Es un salvavidas. Entonces, por vía central debía ser la reposición, pero si no tengo una vía periférica, radial que es grande, y uso esto, una solución, acá está, esto de acá. Mezclo esta con una recetita para que tengan ahí potasio, bicarbonato y lidocaína para que sea menos pleítico. Pero eso es mientras tanto lo traslado al paciente, ¿no? Posición oral, requerimientos, ingesta de suplemento, vía periférica no mayor de 20, o sea, no mayor de una ampollita. Máximo 40, perdón, 2 ampollas, 2 o hasta 40. ¿No? Vía periférica, de la forma, y también nos dice acá que por vía central, no, ya vía periférica hasta 40, vía central hasta 60. ¿Sí? Y dice, emergencia médica menor a 2.5 o 3.5, pero que tenga alteraciones electrocardiográficas. Ahí debemos intervenir rápidamente. ¿Sí? Vamos, estos son pequeñas normas, ¿no? Como no debe tener más allá. Y este es el que más tenemos que ver. Más frecuente es la hipopotasemia o la hiperpotasemia. Hiperpotasemia. Entonces, uno, pacientes renales o también a veces correcciones efusivas, malas correcciones. Y el fondo que esta diapositiva porque este paciente va a hacer una fibrilación y va a tener de parocarditis. Entonces, este es el que nos va a lograr el cuadro. Mayor a 5, alguien va a decir 5.5, no pasa nada. Yo tomo en cuenta 5 y comienzo a corregir así. 1 a 10 pacientes de los pacientes hospitalizados, ¿no? Y lo que les decía, aumenta en poblaciones ancianas que tengan otras patologías, que tengan bloqueadores de angiotensina de aldosterona, alzara 2, BRCA. Entonces ellos son los que por medicamento, por requerimiento, pues toman su medicamento. Y no le prohibiré, pero sabe, si quisiera tomar ese medicamento, me suprimiré otro tipo de alimentos o disminuiré o le pondré un diurético que no sea ahorrador de potasio. Porque el efecto antihipertensivo no se suma como el efecto diurético, sí, pero le ponemos otro diurético. ¿Ya? Entonces, en su etiología siempre vamos a hablar de hipopotasemia, ¿no? Y de distribución, ya. A ver. La célula. A veces le tomas el torniquete, ¿no? La comprimes mucho para la toma de muestras una electrolitos y puede ser que sea una muestra se hemoliza, se destruyen los glóbulos rojos y el potasio se eleva. Pero la clínica te manda, pues, ¿no? O también demoró la muestra al tubito, la dejaste ahí, vas a las 2 horas y sigue ahí. Entonces, ya no es real. Ya, eso tiene que ser, toma, se muestra y entonces se va. También acá vamos a ver el caso de leucocitosis o trombocitosis intensa. Y el torniquete hemos dicho, ¿no? El aporte excesivo de torniquete sí existe, no sé corregir. Me corregí exclusivamente, le puse más, raro, pero sí. Y disminución sobre todo de la eliminación renal, ¿no es cierto? El 80% se elimina por la vía. ¿Sí? Y aquí tenemos, ¿no? En caso de hipotironismo, los fármacos. La acidosis se acompaña de hipercalemia. Si no corrijo la acidosis, va a seguir teniendo hipercalemia. O así al revés. Pero hipercalemia no tendrá acidosis. ¿Ya? Lo que hemos mencionado anteriormente. Y
Ya, esto lo que quiere decir es esto, ¿no? Que sí, los torniquetes y la lisis, lo que hemos mencionado. Eso lo está todo el tema. Vamos, no quiero ver el cuadrito acá. El aporte excesivo de potasio es raro, pero puede suceder, hizo para todos los pacientes renales. De distribución a esta celular. El problema siempre, acuérdense, quiénes meten, quiénes al intra y quiénes salen, ¿no es cierto? ¿Qué medicamentos está usando? Insulina, beta-alérgicos, ¿qué usa? Acá está, ¿no? Pseudo, porque salen hemólisis, un torniquete que soltaría trombocitosis y leucocitosis. Aporte, aumento de aporte de transfusión sanguínea. La transfusión sanguínea, si el paciente no tiene problema renal, no pasa nada. Pero si el paciente tiene problema renal, sí se acumula. Entonces, ¿qué hago? El transfundo y lo dializo. O el pedadiálisis del pulmón. Entonces, porque eso, cuando dializa tiene que salir isosmolar, ¿no? Y la fertilidad potásica en los niños sí tiene un valor importante. Por redistribución, la acidosis, déficit de insulina, la hiperosmolaridad, postparailectomía, ¿no? Fármacos y hasta ejercicio intenso, ¿ya? Saca el potasio, ¿cierto? Parálisis periódica, hiperpotasémica, en este caso no hipopotasémica, hay dos tipos de parálisis periódica, igual en cada hiper e hipopotasémica. Hipertermia maligna y celular y defectos de eliminación, insuficiencia renal de cabeza y todos los demás, junto con los fármacos, ¿ya? Aquí si no, Ehlers, ¿no es cierto? Recuerden eso los pacientes diabéticos, ¿ya? Manifestaciones igualito que los neuromusculares. Entonces, vamos a decir, ¿es hiper o hipo? Les decía, paciente con daño renal o que no orina, ¿cuántos días que no está orinando? 2 o 3 días. Debilidad y hipertensión. Entonces, en este caso, ustedes si tienen un paciente, porque les va a pasar, ¿no? Pacientes de provincia, no todos viven en Cusco. Estamos en Quiabama, no sé, en diferentes sitios, y en el transcurso muchas veces de su viaje para dializar, ¿qué hacen en cada paradita? Suben a vender frutitas, ¿no? Y al final no llegan, en el carro no avanzan. Y ha pasado frecuentemente. Los pacientes, a ver, fíjate, Villa de Quillabama más adentro, no sé, no conozco mucho, Huido más allá. ¿Ya? Tienes que viajar hasta Quillabama acá puesto 3 veces a la semana. ¿Ya? Porque también no es responsable del SIDO y no quiere hacer diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal haría, aunque sea sospechosa, lo puede hacer, pero no quieren abrir los fácil. Se confían y van, como orinan todavía, en alguna medida elimina más potasio que el que no orina, pero no es 100% seguro, y se nos va, pues no vienen 2 o 3 días y que están en emergencia apareciendo ahí, saliéndoles de una y otra. Manifestaciones neuromusculares, manifestaciones cardíacas, aquí al revés, en el otro lado se baja, aquí en el otro, ¿qué pasa? Entonces el IKG sirve de apoyo diagnóstico. Doctor, no tengo electrolitos, pero tiene su celular que no orina y todo. Y ahí está. 6.5 parecen las películas. Mayor a 7 se pierde la onda P, lo aumenta el PS, aumenta el PR. Mayor a 8, arritmias ventriculares. Hemos tenido pacientes con 8.9 de potasio y no se han muerto. Eso es por la tolerancia que aparece, que su cuerpo se adapta en el tiempo. Pero no se ha muerto, pero han llegado a las últimas, ¿no? Y por ahí está todavía. Sí, hay un paciente de diálisis, no podemos decir su nombre, ¿no? Es paciente ingreído, a veces cansa, porque no cumple sus funciones bien y cuando quiere. A la diálisis, en media diálisis no puede entrar un paciente porque tiene sus procesos, tienes que desinfectar. Entonces, si este paciente en media diálisis, son 3 horas y media, entra, le tengo que dar su hora y media que le quede, 2 horas lo que le quede, porque después de eso tiene que entrar en la limpieza y limpiar todo. Y entonces con el intravascular no puedes estar haciendo eso, de la diálisis, o sea, limpiar el intravascular en sala. Entonces, fíjate que desordenado, ya cansa un poco de su actitud, pero bueno, él es así, hay características de uno. Viene un día y que como quiere que se le meta en cualquier momento, viene en silla de ruedas, le queda viendo, y su familia le dice, mire, ya hemos llegado a la unidad, y dice, ah, ya estamos. Entonces, está bien, pues está mañoseando, pero por si acaso, una guita de electrolitos para que estés tranquilo y demostrarle, nuestra intención era demostrarle que no tiene potasio alto, que no tiene acidosis metabólica severa, ¿no? Porque la cantidad iba a estar alta. Y que pues, no es urgencia, entonces te voy a esperar. Esa era la intención, porque no te decía, está adecuado su cuerpo. Y tenía como
fue.